Hola, un saludo muy cordial para todos los que ven este video. Este corresponde al tercer y último seminario para la asignatura de Tecnología Energética, en el que aprenderemos acerca de energía fósil y más específicamente de gas. El contenido de este seminario puede verse en pantalla. Introduciremos el tema, como es costumbre, y indicaremos algunos conceptos esenciales, además de dar una breve reseña histórica, y luego profundizaremos en la actualidad del gas natural, para luego discutir acerca del gas natural comparado con otras energías fósiles, y por último daremos algunas conclusiones respecto al tema. Muy bien, en primer lugar, el gas natural se manifiesta como una forma energética fundamental en el panorama global actual. Su versatilidad, eficiencia y relativa limpieza de combustión en comparación a otros combustibles fósiles lo sitúa como un excelente recurso para múltiples sectores. Es por ello que para el ingeniero mecánico del futuro, conocer de sus propiedades, aplicaciones y tecnologías es crucial para el mundo del mañana. Para el desarrollo del seminario debemos plantearnos algunas interrogantes, tales como ¿cómo se origina el uso del gas? ¿De qué está compuesto? ¿Cómo se transporta? ¿Actualmente sigue siendo viable y utilizado? ¿Y cómo es el panorama económico actual? La respuesta a todas estas interrogantes proporcionarán un enfoque más detallado en cuanto al tema. Para dar inicio al seminario, es necesario tener presente que el gas natural constituye una de las bases en la construcción de un mundo más limpio en cuanto al uso de energías. Más adelante se evaluará, por medio de diversas estadísticas, las ventajas que presenta el gas natural con respecto a sus rivales en combustibles fósiles. Bien, ahora repasemos algunos conceptos esenciales. ¿Qué es un combustible fósil? Bueno, un combustible fósil no son más que sustancias formadas a partir de organismos que perecieron y sus restos fueron depositados bajo muchas capas de tierra, llamados estratos de corteza terrestre. Estas son sustancias que almacenan energía por medio de cadenas de carbono e hidrógeno, de allí su nombre hidrocarburos. Algunas formas de combustible fósil son el petróleo, el carbón y el gas natural propiamente. Ahora bien, ¿qué es el gas natural? Bueno, el gas natural es un combustible fósil formado a partir de la biomasa enterrada entre capas de roca sedimentaria y almacenado allí durante miles de años. Consiste en principalmente gas metano, que no es más que un compuesto químico de carbono e hidrógeno. Es un gas inodoro e incoloro que se encuentra en yacimientos petroleros y para poder distribuirse comercialmente se mezcla con metilmercaptano, que es el componente que le da su característico olor con la finalidad de poder detectar fugas con facilidad a nivel doméstico e industrial y así evitar accidentes. El gas natural se emplea en multitud de aplicaciones, como por ejemplo la generación de electricidad mediante ciclos combinados de gas y vapor, empleando por ejemplo una turbina de ciclo Brayton acoplada a un ciclo Rankine de potencia, como se ilustra en la imagen adjunta. Por otro lado, también se puede emplear en mezcla con aire para hacer combustión en la cámara del motor de un vehículo, ahorrando en combustibles como la gasolina y emitiendo menos contaminantes a la atmósfera. Finalmente, una aplicación a la que todos estamos acostumbrados es la cocina. Las cocinas de gas emplean gas doméstico, que puede ser gas licuado del petróleo, también llamado GLP, o también puede ser gas natural. Aprendamos ahora un poco acerca del contexto histórico del gas. El gas natural como combustible fósil y su aprovechamiento tienen una historia bastante interesante. En primer lugar, alrededor del 1000 a.C., los antiguos griegos construyeron el oráculo de Delfos justo sobre un yacimiento comprobado a día de hoy de gas natural. Este se considera como el primer suceso histórico ligado al gas natural de la humanidad. Posteriormente, data desde 500 a.C., los chinos, para poder transportar gas de un sitio a otro o para encaminarlo desde el debajo de la superficie hacia el exterior, empleaban ramas de bambú. Y se cree que se usaba el gas para hervir agua y consumir agua potable. Pero no es hasta 1626 cuando el gas natural es verificado como combustible, cuando exploradores franceses observaban a nativos americanos encender lámparas empleando gas natural para ello.
el gas brotaba de entre grietas en la superficie terrestre. 160 años después, las calles de Gran Bretaña se iluminaban empleando lámparas de gas natural. En aquel entonces el gas se extraía como gas metano a partir del carbón. No había la tecnología que se tiene hoy en día de perforación de pozos. En 1815, la ciudad de Baltimore, Estados Unidos, pasa a ser la primera ciudad de este país en estar iluminada por lámparas de gas natural. Y un evento que marcó el rumbo de la historia del gas es cuando este señor, William Hart, en 1821, lleva a cabo el primer pozo perforado de suministro de gas natural al norte de la ciudad de Nueva York. Hart, decidido en encontrar un método para extraer gas natural en mayores cantidades, creía que al perforar podría hacer que el gas brotara con un mayor caudal. Y efectivamente, perforó un pozo hasta 27 pies de profundidad, logrando una mayor producción de gas. Ahora, durante gran parte del siglo XIX, la iluminación, eh, la iluminación de las calles era principalmente debido al gas natural, pero a finales de este siglo, casi toda la iluminación pasó a ser por electricidad, por lo que nuevas aplicaciones debían ser descubiertas para el gas. Es aquí cuando entra este señor, Robert Bunsen, en 1885, cuando inventa el quemador de Bunsen, que básicamente mezcla aire y gas para crear una llama capaz de calentar y cocinar alimentos, así como también para calefacción. El quemador de gas había nacido y en 1891 se crea la primera línea de gas de Indiana a Chicago, colocando a los Estados Unidos como uno de los pioneros a nivel global de la industria de gas. La historia del gas se vio frenada con los sucesos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero con el desarrollo tecnológico de metales, soldadura y fabricación de tuberías, nuevas líneas de gas fueron creadas en todo el mundo. Ahora, ¿qué hay sobre la actualidad del gas natural? Bueno, el gas natural, como cualquier otro bien o servicio, sigue la ley de la oferta y la demanda, presentando fluctuaciones en sus precios y por lo tanto en los ingresos provenientes de su producción, en función de factores como por ejemplo crisis eléctricas, financieras, revoluciones tecnológicas, pandemias, entre otras. En esta gráfica podemos ver cómo ha fluctuado el precio del gas natural con el tiempo, notando cómo, por ejemplo, la revolución de la explotación petrolera de esquisto dispara los ingresos de gas natural, dado que la producción se incrementa. Pero las crisis financieras, por ejemplo en 2008, o la pandemia en 2020, provocan declives en los ingresos mundiales por gas natural. En este gráfico podemos apreciar la producción mundial de gas natural total en las últimas 2 décadas. Observamos cómo el incremento ha sido prácticamente constante y según la fuente, una página web dedicada a la recopilación de data general, se espera que las energías renovables se impongan ante los combustibles fósiles en los años venideros. Por ello, la producción mundial de gas en los últimos 2 años no ha manifestado un crecimiento notorio, sino que más bien se ha mantenido prácticamente estable. Por otro lado, el suministro de gas natural por parte de algunos países depende significativamente de la relación de estos con sus vecinos y aliados estratégicos. Vemos el caso de, por ejemplo, Rusia. En este gráfico tenemos el flujo de gas en millones de centímetros cúbicos por día a países de la Unión Europea. Y notamos cómo el suministro prácticamente se corta con la llegada de la guerra con Ucrania en los últimos años, mostrando la susceptibilidad del flujo de gas natural a factores externos y geopolíticos. Y aquí vemos cómo, por ejemplo, muchos países dependen de las importaciones de gas natural para su producción energética. En esta estadística vemos cómo Alemania pasa de ser de uno de los países con menos importación de gas natural anual a ser uno de los máximos importadores con el pasar de un año apenas. Para 2026 se estima que prácticamente dupliquen la cantidad de gas natural que importan en la actualidad. Esto demuestra la importancia estratégica y energética que representa el gas natural para el día de hoy y para el futuro. Otros países de la región asiática también presentan un comportamiento similar. Vemos como Corea del Sur ha incrementado sus importaciones de gas natural a un ritmo casi constante, siendo su principal distribuidor o proveedor
Malasia, Perú y Estados Unidos. En esta estadística podemos ver un cambio en la demanda del gas natural en millardos de metros cúbicos, en función del sector y de la región. Notamos que se espera que las economías avanzadas disminuyan su demanda en gas natural, al incrementar inversiones en el desarrollo de tecnologías energéticas renovables. La industria de producción energética se espera disminuya su demanda con el pasar de los años, que es la porción verde agua marina que se puede ver acá. Esta gráfica ayuda a demostrar el punto tratado en la estadística previa, observando cómo las curvas de demanda comienzan a presentar un comportamiento más suave y constante para la proyección estimada. Y esta gráfica muestra en millardos de euros las inversiones que se tienen que hacer o que deberían hacerse en materia de gas natural y energía el día de hoy. O bueno, más bien esta estadística data de 2023, entonces sería el año pasado. Y los ahorros que se obtendrían a partir de la inversión efectuada, notando un incremento de estos con el tiempo, estimando ahorros en hasta 100.000 millones de euros para el año 2025. Y bueno, sería común pensar que las mayores emisiones de metano se tienen al emplear energía a partir de gas natural. No obstante, la estadística muestra que el empleo del petróleo y carbón son las formas de energía que más cantidad de megatoneladas de metano emiten anualmente, que son las curvas azul celeste y verde agua marina que vemos acá. Mientras que el gas natural es esta curva color lila que figura aquí. Y bueno, la gráfica presente demuestra cómo la demanda de gas natural sigue en constante aumento durante las últimas 3 décadas. Observamos que regiones más desarrolladas como Estados Unidos y la región europea, que son estas dos regiones de aquí, manifiestan una demanda mucho más estable en el tiempo y en comparación a los otros países en vías de desarrollo. El gas metano es uno de los principales causantes del efecto invernadero y del cambio climático como tal. En esta gráfica podemos observar cómo el sector de la agricultura lidera a nivel mundial, con casi un 41% de responsabilidad en las emisiones de gas metano a la atmósfera. Y esto por diversas razones, como por ejemplo quema de residuos agrícolas, manejo de estiércol, gases procedentes del ganado, etc. Mientras que las emisiones por gas natural representa una porción muchísimo menor. Finalmente, en la estadística que se muestra, se ilustran las empresas líderes a nivel mundial en cuanto a producción petrolera y gasífera se refiere, teniendo un podio con ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips, como las líderes del mercado capitalizado en miles de millones de dólares en la industria de petróleo y gas. Ahora bien, ¿qué ventajas tiene el gas natural sobre otros combustibles fósiles? En primer lugar, el gas natural tiene un menor impacto ambiental, dado que produce menos emisiones de dióxido de carbono y otros gases contaminantes en comparación con el carbón y el petróleo. Gases contaminantes como el óxido de nitrógeno son producidos en menor cantidad y el metano, uno de los principales agentes de efecto invernadero, se presenta en menor medida. En segundo lugar, su versatilidad. El gas natural puede utilizarse para diversas aplicaciones como ya lo hemos visto: generación de electricidad, automovilismo, calefacción, cocina, entre otros. Además de que sirve como materia prima para fabricar otros productos, fertilizantes, plásticos, etc. Por último, el gas natural puede emplearse para producir hidrógeno, que se considera una fuente de energía limpia para el futuro, dado que las reacciones químicas de este liberan únicamente agua. El gas natural es mucho más eficiente que otros combustibles fósiles, produce menos subproductos nocivos. Las centrales eléctricas de ciclo combinado de gas son muchísimo más eficientes que las de carbón y se puede transportar y almacenar mucho más fácilmente que otros combustibles. También el gas natural es un recurso abundante en todo el mundo, por lo que es una fuente de energía confiable.
además de que es un recurso del cual se puede disponer las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No depende de condiciones climáticas y existe una infraestructura que respalda su comercialización. Y por último, pero no menos importante, el gas natural es un recurso de precio competitivo. Suele ser más barato que el carbón y el petróleo, además de que la industria relacionada al gas natural, desde su extracción hasta su uso en centrales eléctricas, posee menores costos de mantenimiento, lo cual reduce costos operativos y además esta industria pues estará creando empleos constantemente. Finalmente podemos aportar algunas conclusiones al tema. En primer lugar, el gas natural se presenta como una fuente energética fundamental a nivel mundial por su versatilidad, eficiencia y relativa limpieza en comparación a otros combustibles fósiles. Para los ingenieros mecánicos es crucial comprender sus propiedades y ventajas. Es un recurso valioso, empleado en múltiples sectores de la industria, bien sea el transporte, la generación de energía, refrigeración, entre otras. También el gas natural, recordemos que genera o produce menos emisiones de metano, así se compara con otros combustibles fósiles u otras actividades como la agricultura. El gas natural también destaca por su menor impacto ambiental en comparación a otros combustibles fósiles, además de su mayor eficiencia en uso y generación de energía. Y eso es todo por este seminario. Muchas gracias por tu atención. Si tienes alguna duda, no pienses dos veces y déjamelo en los comentarios. Sígueme en mis redes sociales, suscríbete, comenta, dale like, para que este video pueda llegar a más personas. Y hasta luego.